en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy hablaremos sobre el caso de Katy. Katy es una bebé de 11 meses de edad que se baña alegremente en su pequeña bañera, muestra un placer evidente al hacerlo y nunca se queja. La madre de Katy decide dejarla bajo el cuidado de una niñera durante algunos días para que ella pueda ir a trabajar. Luego de este tiempo, la madre de Katy intenta bañarla. La niña al principio se muestra feliz y contenta hasta que se resbala y se lastima. A partir de allí, la niña empieza a gritar cada vez que la van a bañar y tiene que ser retirada de la situación. Posteriormente, la bebé no solamente muestra las emociones violentas a la hora de bañarse, sino también, por ejemplo, cuando le tienen que lavar las manos o cuando ve agua o cualquier llave en cualquier parte de la casa. Este caso lo vamos a analizar desde el conductismo, el cual es uno de los enfoques más importantes de la psicología moderna. El conductismo puede ser el conductismo de Watson, el conductismo radical de Skinner o incluso el conductismo psicológico de Arthur Stack. El conductismo define a la personalidad en términos de conducta, es decir, la personalidad de una persona es lo que ésta hace y está influenciada por factores ambientales o externos. La adquisición de estas conductas que forman la personalidad se da a través del condicionamiento. El condicionamiento, como ya mencioné, es la adquisición de una conducta a partir de la presencia de un estímulo bien definido. El condicionamiento puede ser clásico u operante. En el caso de Katy, para entenderlo, vamos a utilizar primero el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico no es más que un tipo de aprendizaje en el cual una respuesta que se da naturalmente por un estímulo es provocada por un estímulo diferente que antes era neutral. El condicionamiento clásico tiene varios elementos: estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado y respuesta condicionada. Vamos a ubicar primero el estímulo incondicionado, el cual es aquel que produce en el organismo una respuesta de manera invariable. Este sería cuando la niña se resbala o la caída. Esto produce dolor y llanto y siempre lo va a producir sin importar el contexto. Por lo tanto, la respuesta incondicionada sería justamente el dolor y el llanto. El estímulo condicionado era el que era previamente neutral y debido a que fue apareado con el estímulo incondicionado, ahora pasa a ser condicionado. El estímulo que era previamente neutral en esta situación era el baño. Al principio se dice que Katy se baña tranquilamente, que más bien muestra un placer. Pero cuando se le relacionó con la caída, la niña lo condicionó, eso se produjo un aprendizaje y por lo tanto ahora el bañarse produce una respuesta condicionada, que en este caso sería las emociones violentas, los gritos y el llanto cuando se va a bañar. Entonces, para resumir cómo sería este caso en el condicionamiento clásico, la niña primero se bañaba tranquilamente, el baño era un estímulo neutral, se cayó, la caída produjo dolor, produjo llanto, la niña adquirió un aprendizaje relacionando la caída y el baño y por lo tanto el dolor, y entonces cada vez que la iban a bañar, ahora la niña muestra una respuesta condicionada. Pero es importante también decir que en el condicionamiento clásico es muy raro cuando se da el aprendizaje en un solo intento. Es decir, que hay que asociar el estímulo incondicionado con el estímulo neutro varias veces para que el estímulo neutral pase a ser condicionado. Por lo tanto, se presume que cuando la niña estuvo bajo el cuidado de la niñera, a lo mejor se cayó ya cuando se estaba bañando, y cuando la madre la baña y se vuelve a caer, esa es la caída definitiva que sella el aprendizaje o el condicionamiento. En la parte final del caso se dice que la niña empieza a reaccionar violentamente ante estímulos como lavamanos, el grifo o agua en cualquier parte de la casa. Esto es porque se produjo la generalización, que no es más que un proceso en el cual las personas muestran la respuesta condicionada a estímulos que son similares pero diferentes. Entonces la niña cuando ve los grifos, cuando ve el agua, cosas que ella relaciona con el baño, también muestra estas emociones violentas. Para entender ahora también cómo se podría modificar esta conducta, tendremos que pasar al condicionamiento operante. El condicionamiento operante proviene del conductismo radical de Skinner. Este dice que una conducta se va a emitir si
obtiene una recompensa o se evita un castigo. Es decir, que una persona va a repetir una conducta si esto le trae algo positivo o le evita algo negativo. Para eso hay que conocer qué son los reforzamientos o los reforzadores, los cuales son los estímulos que hacen que una conducta se repita. Cuando los reforzadores son positivos, esto quiere decir que agregan algo agradable a la situación. Por lo menos cuando uno come, cuando uno escucha música, uno se siente bien, entonces es un reforzador positivo. Mientras que los reforzadores negativos son aquellos que quitan algo desagradable de la situación. En el caso de Katy, hay un reforzador negativo. ¿Por qué? Porque la niña llora, la niña empieza a gritar y los padres la retiran de la situación. Entonces la niña va a seguir con esa conducta porque sabe que la van a retirar de la situación y va a evitar bañarse, que es lo que a lo que ella le teme, a lo que ella no quiere. Para disminuir esta conducta, según el condicionamiento operante, se puede dar lo que se llama la extinción. Extinción es quitar el reforzador de la conducta. En el caso de Katy, cuando ella empieza con sus gritos, con su llanto, sus padres no la deben quitar de la situación, sino que más bien tienen que dejarla allí. Al principio, los primeros días, las reacciones violentas van a ser aún más fuertes. Ella va a llorar más y va a gritar más, pero paulatinamente la conducta va a disminuir. En caso de que esto no funcione, se puede utilizar lo que es el moldeamiento, que es dar recompensas cada vez que la niña se acerque un poco más a la conducta deseada. Si esto no funciona, se podría utilizar también lo que se conoce como castigo. Pero en el caso de Katy, como ella ya viene como con una especie de trauma, no es recomendable aplicar el castigo. Muchas gracias.